Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Punto de Referencia, tu noticiero. Arranca la semana con la esperada reunión entre el presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué se acordó? ¿Qué significado tiene esto? Con los cómputos distritales que configuran ya la posibilidad de un plan C, lo vamos a ver esta noche. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Azul? Buenas noches, qué gusto acompañarte. Y qué gusto también que nos acompañe, que nos siguen por radio, televisión e internet. Y esta noche, además del tema político electoral, la transición en México, revisamos lo que sucede en Europa, donde la ultraderecha registra un avance importante en el Parlamento y recordamos uno de los episodios de mayor represión del anterior régimen, el ataque a estudiantes, conocido como el Halconazo. Antes saludamos también a Vanessa Salazar, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás? Hoy es el Día de la Lengua de Señas Mexicana, así es que por lo que te toca, muchas felicidades. Iniciamos entonces con la información. Bueno, y ahora sí nos vamos con este acento. Arrancó el proceso de transición del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta tarde en Palacio Nacional a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, en un acto que fue tanto simbólico como definitorio en el inicio de este proceso de entrega-recepción del gobierno. Fue un encuentro emotivo, cercano, entre compañeros que se encaminan a asumir nuevos lugares en la historia del movimiento que han ayudado a construir juntos. Y con ello se inauguran también formas y acuerdos sobre agendas prioritarias que se dan en el marco de la posibilidad de aprobar reformas constitucionales. El anuncio de lo que se habló y acordó lo hizo público Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Y para arrancar se establecieron 5 iniciativas de cara a lo que serán las primeras discusiones en el Congreso. Entre ellas se encuentran la reforma al Poder Judicial y también otras que forman parte de las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum. Se definió que estas se abrirán a la deliberación pública y con especialistas antes de su discusión legislativa. Por otro lado, se adelantó también el acompañamiento de Claudia Sheinbaum a las giras estratégicas del presidente López Obrador en sus últimos meses de gobierno y para la próxima semana vendrá el anuncio del nuevo gabinete. Así que arrancamos con los detalles del histórico encuentro de esta tarde y sus acentos. Ella y él, juntos, a las puertas de Palacio Nacional y con más de 65 millones de votos en sus respectivas historias. Historias personales y políticas que han construido juntos en por lo menos los últimos 30 años. Ella y él, juntos, por primera vez, ella como virtual presidenta electa y él como el político que inició el camino que ahora ella continuará. Ella con el triunfo del pasado 2 de junio. Él levantándole la mano izquierda, no podía ser otra. Los dos líderes del movimiento de la Cuarta Transformación. Así fue el inicio de la transición. En un día como hoy, Claudia Sheinbaum empezaba el camino al centro histórico, recordando la masacre estudiantil ocurrida el 10 de junio de 1971. La oportunidad para recordar que el movimiento que respaldó casi el 60% de la población en las urnas garantizará las libertades y que jamás usará la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Así, la virtual presidenta electa dejaba lo que fue su casa de campaña en Iztapalapa para por primera vez, después de la elección del 2 de junio, ingresar a Palacio Nacional. Y ahí estaba él, en espera de quien será la primera mujer presidenta del país. Las sonrisas aparecieron de forma automática y luego el abrazo fraterno, sí, entre dos amigos, pero también entre dos compañeros de lucha. Y por supuesto, la señal de la victoria. Juntos entraron al recinto histórico para trazar las líneas de lo que serán los derroteros del país en los próximos meses.
Hablaron en privado y solos, durante poco más de 2 horas. Charlaron, sí, del paquete de 20 reformas que envió el presidente al Congreso en febrero y de 5 iniciativas más. Yo le planteé mi interés de que se incorporara a las reformas que se enviaron, a las 20 reformas que se enviaron, algunos programas sociales que yo impulsé durante la campaña. 1. El apoyo a mujeres de 60 a 64 años. En estas reuniones, en estos mítines, siempre decía, ¿quién reconoce este trabajo? Y contestaba, nadie. Y decía, como va a llegar una mujer presidenta, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. 2. Beca universal para estudiantes de nivel básico de escuelas públicas. 3. Reforma al ISSSTE. 4. La no reelección. Que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial. Que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Y 5. La reforma al Poder Judicial. En el mismo atril donde López Obrador ha encabezado casi 2,000 conferencias matutinas, allí la virtual presidenta electa explicaba que entre los temas abordados estuvo el de la sólida economía del país. Nos va a dejar muy buenas finanzas el presidente, buenas finanzas del erario público, la economía está muy bien en el país, no solamente las finanzas públicas, nos van a dejar muy buenas finanzas y ya habrá el momento, ustedes ya saben que el secretario de Hacienda y Crédito Público del próximo gobierno es el doctor Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario, y eso pues facilita mucho hacia adelante. Por supuesto, ya tendré momento para sentarme con el secretario para poder hablar pues de los programas y de lo que será principalmente ya el 2025. Y la pregunta ineludible, ¿y quiénes la acompañarán en la tarea de gobernar el país? Pero ya vamos a esperar en su momento a que se los presente la próxima semana y a partir de ahí pues por lo menos tiene que ser paritario, evidentemente. Adelantó que acompañará al presidente a visitar algunos estados para agradecer a las y los mexicanos que confiaron en ella y llevaron a una mujer y de izquierda a la presidencia de la República. Punto de referencia, Karen Ballesteros. Y uno de los temas centrales en la reunión de este lunes entre Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la reforma al Poder Judicial. La virtual presidenta electa propuso llevar a cabo un diálogo previo a la discusión en el Congreso en septiembre próximo, lo cual aceptó López Obrador. Veamos la historia. La reforma al Poder Judicial será una de las prioridades para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Una reforma constitucional que buscará garantizar una de las principales demandas de la sociedad, el derecho a la justicia y cerrar el paso a los abusos en el ejercicio del poder. La propuesta es abrir un gran proceso de difusión, análisis y contraste. Que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca. Para la virtual presidenta electa, la discusión pública debe comenzar desde ya, para ir preparando el camino rumbo al inicio de la nueva legislatura en el Congreso de la Unión en septiembre próximo. La nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Sí, Parlamento abierto, pero también
Repito, no solamente ahí, que se discuta en todo el país, que lo discuta el pueblo de México. Desde ahora, pues entonces... sí, por eso lo platicamos con el presidente a partir de ahora. Claudia Sheinbaum propuso retomar la iniciativa que en su momento ya presentó el gobierno federal, que entre otros puntos plantea que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, eliminar la pensión vitalicia de la alta burocracia judicial y ajustar remuneraciones a lo que ordena la Constitución. Hay una propuesta enviada. Entonces la idea es que sea a partir de esta propuesta enviada que se haga este diálogo, que se conozca. Muy poca gente en México sabe cómo se conforma el Poder Judicial, por ejemplo. Y eso es algo que es importante que se conozca. Aurora Castillejos, punto de referencia. Bueno, y el Consejo General del INE avaló los resultados de la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional después de concluir los cómputos distritales, y con esto se confirma la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. En el caso de la Cámara de Diputados, se proyecta una mayoría calificada en la de senadores bajo las reglas vigentes que darían a 2 legisladores de alcanzarla. ¿Cómo se dio la votación? En la Cámara de Diputados, Morena, el PT y el Partido Verde obtuvieron 256 curules a través del voto, nada más. El PAN alcanzó por este medio 32 diputados, el PRI 9, Movimiento Ciudadano 1 y el PRD también 1, lo mismo que las candidaturas independientes. A estas cifras se sumarán las diputaciones que les correspondan por el principio de representación proporcional que el INE determinará hasta agosto próximo. En el Senado, por otro lado, Morena encabeza también la cantidad de curules por voto con 46. El PAN obtuvo 16, el PRI 13, el Partido Verde 11, el PT 7, Movimiento Ciudadano 3 y el PRD 2. Serán además, en la misma proporción también, sumadas las senadurías por representación proporcional. Importante también es lo que ocurrió en los congresos estatales, ya que una reforma constitucional requeriría también el aval de la mitad más uno de estos congresos estatales. Ahí la coalición Sigamos Haciendo Historia tendrá mayoría en 27 de los 32 congresos del país. Quedan fuera de este escenario únicamente 5, los de Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León. Hay otra parte que tiene que ver también con la recuperación de qué significó, cuáles son las grandes lecciones de esta elección. Las elecciones dejaron varias enseñanzas y el presidente destacó algunas de ellas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en la conferencia de prensa matutina. Recordó que una de las lecciones centrales es justamente que ya no se puede pretender ejercer un gobierno sin tomar en cuenta a la población. Vamos a ver. Además del triunfo de Claudia Sheinbaum como primera presidenta de la República, la jornada electoral del 2 de junio dejó a México otra gran enseñanza, destacó el presidente López Obrador. La lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, no una minoría, en una auténtica democracia. Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía. Pidió, una vez más, un ejercicio de autocrítica a la oposición. Que no es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo. Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética. Por eso estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, la zamarreada. Por eso algunos que todavía están papaloteando no saben ni qué pasó. El presidente López Obrador emplazó a transparentar los gastos de campaña y el origen de los recursos que destinaron a la guerra sucia. Estoy hablando de Claudio X González, porque recibieron dinero del extranjero y si ellos financiaron esta campaña en contra mía. Además del pago de la casa encuestadora Massive Caller, que difundió una falsa ventaja de la coalición opositora en todas sus candidaturas. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? La rendición de cuentas es a propósito de que Mexicanos contra la Corrupción recibe mucho dinero del exterior. Y es la crítica que debe hacerse
a los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Claudio se asignó un sueldo mensual de 300,000 pesos. Punto de referencia. Bueno, y a propósito de las lecciones de esta elección, debe haber autocrítica por parte del bloque opositor. ¿Qué decir de las estrategias electorales basadas en mentiras, como las que se vieron a través de algunas casas encuestadoras? ¿Cómo procesar este episodio de cara a una ciudadanía mayoritaria que no premió, entre otras cosas, el ataque o la mentira como opción política? Esto le respondieron a Diego Camacho a pie de calle. ¿Qué autocrítica crees que debería de hacer el bloque opositor? Pues yo digo que dejar las cosas como quedaron, ¿no? Ahora sí que el pueblo es el que mandó y no estar haciendo tanta revuelta, ¿no? La forma en que la señora Xóchitl se dirigía, no, tenía muchas faltas al hablar, la vestimenta. Ver por la ciudadanía y no por bienes, por intereses particulares. Creo que les hace falta que vean más al pueblo y no a los más ricos. Pues no sé, no confío por el PRI ni por el PAN. Ya ves que años atrás proponían cosas y nunca las cumplían. Hay que enfocarnos más en los jóvenes ahorita, porque son ya cada vez están siendo más informados con todo lo que está pasando, entonces hay que invertir en cosas buenas, en cosas que les llamen la atención. No hay una vinculación psicoafectiva con el pueblo, con el latir del pueblo. O sea, se les dificulta aterrizar lo que Morena lo hace perfecto. ¿Qué rendición de cuentas esperarías tú de quienes mintieron durante la elección, como los medios de comunicación o las casas encuestadoras? No, pues sí que tengan ya sea alguna sanción económica o en caso de algún delito, pues que se lleve de formas legales, ¿no? Sí, alguna sanción, no sé, como pedirles las estadísticas, ¿de dónde toman las estadísticas? Como fuentes de dónde toman esas estadísticas. No pueden decir nada de que me equivoqué, sino que se vendieron al trillón. Ellos le estaban dando, ellos sacaron un dineral aprovechando las campañas. Sí, también, porque siempre son bien tramposos, ya los conocemos de años. Rendición de cuentas no existe, culpables o no, no, tampoco hay. Entonces, francamente no es que me dé igual, pero sí me gustaría que hubiera igual una parcialidad sobre todos los actos políticos que se generan durante las campañas y después de las campañas. Y vamos ahora a la capital del país. Clara Brugada ya es oficialmente jefa de gobierno electa después que el Instituto Electoral de Ciudad de México validó su victoria en las recientes elecciones y este fin de semana le entregó su constancia de mayoría. Aquí tenemos la historia. La Ciudad de México se pinta de guinda. La elección del pasado 2 de junio, el Movimiento Regeneración Nacional ganó la jefatura de gobierno, 11 alcaldías y se quedó a una curul para obtener la mayoría calificada. Este fin de semana, Clara Brugada recibió del Instituto Electoral de la Ciudad de México su constancia de mayoría que la acredita como jefa de gobierno electa. La constancia de mayoría que hoy recibo simboliza el poder del pueblo expresado en las urnas. Tras la ceremonia en el Instituto Electoral, Clara Brugada celebró con simpatizantes en la Arena México, acompañada de la virtual candidata presidencial electa, Claudia Sheinbaum, donde destacó que la ciudadanía votó para evitar que regresara la derecha al país y a la Ciudad de México. Hace unos días, la Ciudad de México y el país entero decidieron que su corazón seguirá latiendo a la izquierda. Y este domingo, 2 de junio, fuimos convocados para hacer historia y cumplimos. Podemos sentirnos orgullosas y orgullosos porque impedimos el avance de la derecha y los retrocesos
en los derechos de las mexicanas y mexicanos. Claudia Sheinbaum agradeció a los ciudadanos que votaron por la Cuarta Transformación. Y lo que ocurrió en la ciudad y en todo el país fuese caminar durante estos 6 años con el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. La defensa de los derechos del pueblo de México le ganaron a los privilegios. La democracia venció a la intolerancia. Mientras que en el Congreso capitalino, la coalición entre Morena, PT y el Partido Verde tendrán 43 diputados, quedándose a una curul de tener la mayoría calificada, en tanto que Morena, PT y el Partido Verde gobernarán 11 alcaldías, dejando a la oposición solo con 5: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc y Coajimalpa. Punto de referencia. Y sobre este mismo tema, este fin de semana los institutos electorales de los estados donde se renovó la gubernatura entregaron las constancias de mayoría a los ganadores, a los gobernadores y gobernadoras que ganaron. Así estuvo el proceso. Este fin de semana se oficializaron los triunfos de las 8 gubernaturas que estaban en juego el pasado 2 de junio. En Chiapas, después de recibir la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar dijo que es momento de trabajar para el pueblo. Yo espero estar a la altura de la circunstancia y que a Chiapas viva los momentos de progreso, de prosperidad que tanto anhela. Denise García Muñoz Ledo, de la coalición PAN-PRI-PRD, se convirtió en la primera gobernadora electa de Guanajuato. Luego de recibir la constancia de mayoría, fue cuestionada por los dichos de la un gobernador panista, Diego Sinue, quien afirmó que al menos 8 candidatos electos en el estado tienen nexos con el crimen organizado. Revisaremos la información que nos proporcione cuando hagamos este proceso de transición. En este momento no puedo declarar nada porque no tengo información al respecto. Gracias. Margarita González Arabia, candidata de Morena, recibió la constancia que la acredita como gobernadora electa de Morelos. Adelantó que establecerá una estrategia de seguridad nacional en coordinación con la Federación. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en los temas de construcción de paz aquí en el estado. Es un tema central. La gente merece vivir en paz, merece vivir con tranquilidad y, como yo digo, todos los días vamos a estar en la mesa de seguridad. En Puebla, el Instituto Electoral del Estado validó el triunfo del representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta. Hemos cerrado una etapa, la etapa de la competencia, y ahora vamos a construir la etapa de la gobernabilidad. Las elecciones bajo procesos democráticos te dan legitimidad. En Tabasco se le entregó a Javier May Rodríguez su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo del estado. Es un resultado que nosotros dejamos constancia de nuestra responsabilidad democrática y de nuestro profundo agradecimiento al pueblo de Tabasco. La morenista Rocío Nale García se convirtió oficialmente en la gobernadora electa de Veracruz al recibir la constancia de mayoría. Abre la brecha para que nuestras hermanas, hijas, nietas y todas las mujeres vean que es posible construir un Estado de derechos y libertades con igualdad y respeto. Joaquín Guacho Díaz Mena se convirtió oficialmente en el gobernador electo de Yucatán. El morenista agradeció el respaldo de los votantes. Valoro profundamente cada voto de confianza. Sé que tenemos un gran reto por delante. Tengo la responsabilidad de representar a todos, aquellos que no han sido atendidos, aquellos que no han sido escuchados por el gobierno del estado.
En Jalisco también fue validado por el órgano electoral local el triunfo del emesista Jesús Pablo Lemus Navarro, pese a que Morena informó que impugnará la elección debido a irregularidades en el proceso. Van a ver de mí un diálogo respetuoso permanente y por supuesto un trabajo conjunto, también de coordinación con la Federación. Trabajaré con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Seré un gobernador que va a privilegiar el diálogo y el trabajo conjunto. No vengo a polarizar. Con información de Araceli Aranday, Punto de Referencia. Y el próximo Congreso de la Unión tendrá menos lugares ocupados por el PRI y el PAN, pero sí habrán caras conocidas. El Congreso de la Unión se reconfigurará tras las elecciones del 2 de junio, pero hay rostros y nombres que repiten y otros que regresan a los curules y escaños que anteriormente ocuparon. Tal es el caso del priista Manlio Fabio Beltrones, político que regresa al Senado después de algunos años. Sin duda, disputará el liderazgo en la Cámara Alta con Alejandro Moreno Cárdenas Alito, quien aprovechando ser el presidente nacional del PRI, se colocó en el número 1 de la lista de plurinominales del tricolor. Otro que nuevamente ocupará un escaño es Manuel Añorbe, exgobernador de Guerrero. La exsecretaria general del PRI, Carolina Villano, también tendrá una senaduría luego de que la exdiputada compitiera por la gubernatura de Hidalgo y la perdiera ante el morenista Julio Menchaca. Otro que será su compañero de bancada es el exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, político duro para el debate. Por el PAN llegará al Senado Marco Cortés, quien aprovechando también ser presidente de su partido, se unió en la lista de pluris. Su amigo Jorge Romero se perfila para conservar la coordinación del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y ya alzó la mano para heredar la presidencia de Acción Nacional. También repetirá curul Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Para el Senado destaca el caso del ex líder nacional del PAN, ex candidato presidencial y ex legislador Ricardo Anaya, quien buscó la protección del fuero y será senador, luego de estar 6 años en el exilio en Estados Unidos. Mientras que Lili Telles repetirá en el Senado a pesar de no haber ganado en las urnas, ya que su nombre también estuvo en la lista de representación proporcional. El líder nacional que podría quedarse sin curul es Jesús Zambrano, ya que el PRD se debate entre la vida y la muerte. Si alcanza 3% de la votación requerida, sería legislador. De lo contrario, se quedará sin nada, ni curul ni partido. Quien se queda en el Senado es Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien casi toda su vida política ha fungido como legislador. Lo acompañarán Clemente Castañeda y el joven Luis Donaldo Colosio Riojas. Por Morena estarán Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, mientras que por el PT Gerardo Fernández Noroña y por el Verde Manuel Velasco. Los 5 compitieron con Claudia Sheinbaum por la candidatura presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Punto de referencia. Pues sin duda caras muy conocidas con mucha experiencia en algunos casos y otro que no necesariamente la mejor presentación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Regresamos a Punto de Referencia, tu noticiero. La elección del pasado 2 de junio dejó una multitud de personajes famosos que contendieron por un puesto de elección popular y perdieron. Le presentamos la segunda entrega de la lista, los que perdieron. Las encuestas pronosticaban, las y los políticos prometían, pero fue la ciudadanía la que decidió dar el triunfo o la derrota. Algunos, sin resultados oficiales, cantaron victoria, como el presidente del PAN, Marco Cortés, que declaró ganador a su candidato a la gubernatura a Yucatán, aunque horas después, Renán Barrera declaró su derrota. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Muchas felicidades, gobernador y amigo. De verdad que este triunfo te lo mereces. Les digo que los resultados preliminares de la elección a la gubernatura no nos favorecen. Mediante las urnas, los y las mexicanas hablaron. A quienes alguna vez vivieron en las mieles del poder, el pasado 2 de junio, solo recibieron hiel. Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California, quien mediante artimañas quiso alargar su periodo en 2021, perdió y no llegará al Senado bajo las siglas del PT.
Otros, aunque buscaron el apoyo de basquetbolistas o boxeadoras, en la elección fueron noqueados. Hola amigos, soy Mariana Navarro Juárez y yo apoyo a Alberto Esquer. Este 2 de junio votaremos por Alberto Esquer. Alberto Esquer de Movimiento Ciudadano, candidato al Senado por Jalisco, tampoco llegará. La estrategia fosfo tampoco le alcanzó a Dante Delgado Morales, hijo del eterno líder de Movimiento Ciudadano. Quedó en tercer lugar al querer ser senador por Veracruz. Además, con ellos también perdieron las albiazules, Ana Teresa Aranda y Katia Bolio, la panista que quizá predijo el triunfo de Claudia Sheinbaum. Porque eso es lo que va a llevar a la victoria a Víctor Hugo, a Diego Cardós, a Edwin Bojorquez, a Renán Barrera, a Claudia Sheinbaum y a Katia Bolio. Pero bien dicen que esto no acaba hasta que no acaba. Y aunque Luis Donaldo Colosio Riojas no ganó el primer lugar para llegar al Senado, sí tendrá su curul por primera minoría, pues quedó a 18,000 votos de diferencia con el tercer lugar. Los votos no favorecieron a la oposición, sin embargo, algunos lograron colarse, como Enrique Vargas del Villar por el Estado de México, Miguel Ángel Yunes Márquez por Veracruz. Y también la priista Paloma Sánchez, que cuando se discutía la reforma eléctrica en 2022, se burló de los ciudadanos y en la pasada elección la mandaron al segundo lugar. No me importa, le voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. Por eso soy pluri. Personajes como la priista serán los que se verán en los siguientes años. Algunas de ellas, como Kenia López Rabadán, quien nunca ha ganado una elección. O si vas de pluri en pluri, que también está bueno, 18 años de pluri tampoco es que... Nuevamente López Rabadán será diputada federal, un cargo por el que nadie votó por ella y con el que cumplirá 21 años en 2027 sin someterse al escrutinio del sufragio. Punto de referencia, Luis A. Méndez. Y le comparto información importante de última hora. Hace unos momentos el INE formalizó el inicio de la extinción del Partido de la Revolución Democrática después de que el Partido del Sol Azteca no alcanzó el 3% de la votación en las elecciones. El INE notifica al PRD su ingreso a un periodo de prevención. Esto rumbo a la pérdida de su registro y de esta forma, a partir de este momento, inicia la liquidación del PRD, por lo cual deberá cumplir 8 lineamientos. 1, solo podrá cubrir gastos de la nómina de impuestos. 2, tiene que suspender pagos a proveedores o prestadores de servicios. 3, no puede celebrar contratos, compromisos o adquisiciones. 4, deberá suspender pagos de obligaciones vencidas. 5, no puede enajenar activos del partido. 6, tampoco realizar transferencias de recursos ni a trabajadores, ni a militantes, ni a simpatizantes. 7, deberá entregar acta de activos y pasivos. Y finalmente no podrá hacer actividades distintas a las encaminadas a recuperar cuentas y hacer líquido su patrimonio. Y vamos a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va del año no se ha repetido la crisis de migración que se presentó en otros momentos. No ha habido en 5 meses un desbordamiento del flujo migratorio en los últimos 5 meses. Tuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado. Pero vamos a decir que sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde hace años, de atender las causas. En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente dijo que se puede controlar la migración irregular, pero es necesario que Estados Unidos acepte la propuesta de México para aumentar la ayuda económica a los países de origen. Hay presiones políticas, más ahora que van a haber elecciones. Me refiero al caso de Cuba, al caso de Venezuela, desde luego Haití, Nicaragua y también Guatemala.
Entre las propuestas de México para controlar el flujo migratorio, López Obrador destacó la ampliación del sistema de ferrocarriles hacia el sureste, uno de ellos el Tren Maya, para que conecten con Guatemala y Belice y con ello aumentar la generación de empleos. Nos vamos ahora con otra información esencial del día de hoy. El presidente López Obrador lamentó la violencia desatada por grupos armados en Tila, Chiapas, que de acuerdo con medios locales ha provocado la muerte de 3 personas y el desplazamiento de habitantes. El mandatario federal dijo que la Sedena ya intervino para brindar protección a los pobladores. Y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón, a Petalcingo, se les protegió. Y se apaciguaron las cosas. 4 mujeres y 2 bebés fueron asesinados este domingo en León, Guanajuato. Fueron atacados a balazos al interior de una vecindad. Los primeros reportes señalan que 2 hombres armados ingresaron al lugar por la fuerza y sin mediar palabra dispararon contra las personas que se encontraban en la vivienda. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la solicitud de la ministra Lenia Batres para inscribirse como derechohabiente al ISSSTE como cualquier servidor público y con ello renunciar a los seguros de gastos médicos privados de los que gozan las y los ministros. Inicialmente, la Corte había rechazado la solicitud de Batres Guadarrama, pero la propia ministra comenzó a cubrir con sus propios recursos las cuotas del ISSSTE. Finalmente, en la sesión privada de este lunes, el Pleno de la Corte decidió que es procedente inscribirla en el instituto conforme a la ley. El empresario de origen argentino Carlos Ahumada aceptó ser extraditado a nuestro país. Fue detenido por la Interpol el viernes pasado en Panamá. Después fue deportado a Paraguay y finalmente a Argentina, donde hoy se llevó a cabo su primera audiencia. Ahumada Kurz tiene pendientes 2 procesos en México. Uno por fraude en obras públicas del entonces Distrito Federal entre 2000 y 2006 y otro de defraudación fiscal por más de 1.600.000 pesos. El sobrecupo en un antro de San Luis Potosí terminó en tragedia. El fin de semana, 2 jóvenes perdieron la vida y 15 más resultaron heridos tras colapsar un barandal de cristal en el Bar Rich, ubicado dentro de la plaza comercial Altus. Testigos dijeron que el lugar estaba abarrotado porque se presentaría el cantante Kevin Moreno y los dueños administradores del lugar permitieron la entrada aun cuando el aforo superaba el límite establecido. Y vamos ahora a información internacional. Este fin de semana los partidos de derecha y ultraderecha consiguieron un avance importante en las elecciones para integrar el Parlamento Europeo. El resultado era predecible, pero aún así dejó algunas consecuencias ya inmediatas. Veamos la historia. Europa se corre a la derecha. En las elecciones del Parlamento Europeo, partidos de extrema derecha que tienen una agenda nacionalista contra la migración y cuestionan la integración de las 27 naciones de este bloque, obtuvieron 131 de 720 escaños. En el Parlamento saliente contaban con 118 legisladores. Los resultados de las elecciones del domingo los coloca en un tercer sitio con el que intentarán modificar las políticas del Parlamento Europeo en los próximos 5 años. En primer lugar y con mayoría, el Partido Popular Europeo de centroderecha obtuvo 186 escaños y en alianza con socialdemócratas y liberales podrá reelegir a la alemana Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Este resultado supone también una gran responsabilidad para los partidos de centro. Puede que no estemos de acuerdo en algunos puntos, pero todos queremos una Europa fuerte y capaz de actuar. Las consecuencias del avance de la extrema derecha la vivieron los franceses. La agrupación nacional de Marine Le Pen quedó en primer lugar con el 31.4% de los votos. Estamos listos para llegar al poder en las próximas elecciones, redirigir al país y frenar la migración masiva. Derrotó a la coalición liberal del presidente Emmanuel Macron, quien disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones legislativas anticipadas.
La convocatoria para las elecciones legislativas serán el 30 de junio en la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. En París y Marsella se realizaron mítines contra un eventual arribo de Le Pen al poder. Otro país que recibió un revés fue Bélgica. Alexander De Croo renunció como primer ministro ante el triunfo del partido derechista y separatista de la región de Flandes. La ultraderecha ganó en Austria. Queremos gobernar Austria y para eso les pido su apoyo. En Hungría y Polonia. Tenemos una tarea clara, un proyecto claro a poner en marcha. Así como en Eslovenia e Italia, teniendo un crecimiento en 18 de los 27 países que integran la Unión Europea. Extraordinariamente orgullosa del resultado de Fratelli d'Italia. Estoy también muy orgullosa del resultado para nuestros aliados de Fuerza Italia y la Liga Lombarda de la mayoría que gobierna esta nación. Los ultraderechistas ganaron el segundo sitio en Rumanía y Alemania. Debemos preocuparnos por el voto dado a los partidos populistas de derecha aquí y en otros países europeos. En Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Finlandia ganaron fuerzas de izquierda, rebasando a partidos ultraderechistas. Punto de referencia: Federico Campbell Peña. ¿Y cómo se vive este avance de la derecha en Francia? Miguel Martínez, corresponsal de Canal 14 en ese país, nos envía este reporte. Las elecciones europeas han mostrado el regreso de la extrema derecha. Francia será el país europeo que más diputados de extrema derecha llevará al Parlamento Europeo. Un total de 30 eurodiputados franceses de los 131 que fueron elegidos en toda Europa. Aunque el Parlamento Europeo está compuesto por 720 diputados entre partidos de derecha, ecologistas e izquierda, esto ha sido una derrota para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien decidió de forma sorpresiva disolver la Asamblea Nacional de Francia. La selección europea muestra que la apuesta de Macron no funcionó, porque concretamente sale muy debilitado de esta elección y al contrario lo que decimos hace mucho tiempo, que él está sirviendo de ascensor a la extrema derecha y a los fascistas en este país, se confirma una vez más. En Francia la disolución de la Asamblea Nacional ha pasado en 5 ocasiones desde 1958. Esta será la 6ª vez y la extrema derecha de Francia podría tomar el control en caso de una división de los partidos de izquierda. Aunque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguraba querer obstaculizar la llegada de la extrema derecha al país, durante su mandato ha ocurrido todo lo contrario. En las elecciones legislativas de 2022, el presidente no llamó a votar por los partidos de izquierda que se encontraban en segunda vuelta frente a un candidato de extrema derecha, lo que trajo por primera vez en la historia 84 diputados de la líder extremista Marine Le Pen. Con la asamblea que disolvió, no negociaba con la oposición de izquierda y con su antigua primera ministra aplicó en 23 ocasiones el artículo 49.3 para aprobar las reformas por decreto, dejando de lado al Parlamento. Él hoy día tenía la posibilidad de gobernar, tenía otros caminos, como lo dice la presidenta de la Asamblea Nacional, pero él eligió la solución la más práctica y la más favorable a la extrema derecha. Hoy día, concretamente, Macron era un ascensor, ahora es un cohete espacial para la extrema derecha en este país, y me imagino una situación apocalíptica en el cual va a tener que recibir a todo el planeta en los Juegos Olímpicos con Jordan Bardella o Marine Le Pen como primer ministro. Esa es la situación en la cual estamos. Es un bombero pirómano completamente cínico que no tiene sentido la responsabilidad y claramente no es un jefe de Estado. Será cuestión de horas para que los partidos de izquierda como Francia Insumisa, socialistas, ecologistas y comunistas hagan una alianza y una sola lista para frenar la llegada de una eventual mayoría de extrema derecha. Ya aparece un nombre en la izquierda francesa, el Frente Popular. Los tiempos de campaña serán extremadamente cerrados. Ya iniciaron porque la primera vuelta de esta elección legislativa adelantada será el próximo 30 de junio, dentro de 3 semanas. Desde París informó Miguel Martínez. Y vamos a Medio Oriente. El gobierno de Benjamin Netanyahu está en crisis tras la salida del exministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz. Gantz, quien en las últimas semanas ha criticado la intervención israelí en Gaza, pidió al primer ministro de Israel que defina una fecha para convocar elecciones para un nuevo gobierno.
Para asegurar una victoria real, es apropiado que en el otoño, un año después del desastre, acudamos a elecciones que eventualmente establecerán un gobierno que se ganará la confianza del pueblo y será capaz de enfrentar los desafíos. Hago un llamado a Netanyahu, establezcan una fecha acordada para las elecciones. No dejen que nuestro pueblo sea destrozado. Netanyahu respondió a Gantz que no era momento de abandonar la campaña, sino de unir fuerzas. Las divisiones políticas al interior del gobierno se han profundizado por el manejo de la incursión militar y el rechazo de un acuerdo de paz que, en caso de aceptarlo, pondría en riesgo la coalición de gobierno en Israel, que incluye a partidos de extrema derecha. Esto dejaría a Netanyahu vulnerable en el juicio en su contra por corrupción, que se ha pospuesto por la incursión militar en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió en una entrevista a la revista Time que el primer ministro israelí podría estar alargando su operación en Gaza para aferrarse al poder. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos para un cese al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados. La organización Hamás respondió que está dispuesta a cooperar con los mediadores para entablar negociaciones. Esta noche, el gobierno de México consideró positiva esta resolución que contempla la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros, así como el retiro de fuerzas israelíes y la distribución de asistencia humanitaria. Además, el gobierno de México rechaza cualquier cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza y reitera la solución de 2 estados en el mismo territorio. Vamos con una síntesis de otra información internacional. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció la construcción de 10 nuevos campus universitarios en 5 regiones que no cuentan con instalaciones educativas de este nivel escolar. El propósito, dijo Lula, es recibir a 28,000 nuevos estudiantes y dar oportunidades a los indígenas y afrodescendientes. Nunca hemos tenido un gobierno que se preocupara tanto por la educación de este país como nuestros gobiernos. Algo muy elemental. La Fiscalía de Ecuador investiga a la vicepresidenta Verónica Abad por presunto tráfico de influencias, relacionado con una acusación contra su hijo Sebastián, quien en marzo fue arrestado por supuestamente ofrecer cargos dentro de la vicepresidencia a cambio de dinero. En ese país, la investigación se conoce como Caso Nene. El primer ministro de India, Narendra Modi, tomó posesión para un tercer mandato al frente del país más poblado del mundo. Esto luego que su partido nacionalista hinduista perdió la mayoría absoluta en el Parlamento en las elecciones generales. Este lunes formó un gobierno de coalición en el que 11 de sus 71 miembros pertenecen a sus aliados de la Alianza Democrática Nacional. En el juicio penal contra Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, el jurado comenzó a deliberar para determinar si es culpable o no de los cargos federales que enfrenta: compra y posesión ilegal de armas, ya que mintió cuando negó que consumía drogas cuando adquirió un revólver calibre 38 en 2018. Bueno, y es 10 de junio y el 10 de junio de 1971 pues marcó un punto de quiebre político-social en México. A 53 años del halconazo, como se le conoce, recordamos las causas y los hechos de este jueves negro en la historia del país en Divergencias. Hoy hace 53 años, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez dio una orden que sacudiría por siempre a cientos de familias, a millones de mexicanos y a la historia. Disparen a matar, disparen a esos estudiantes. Con esa orden dictada desde Palacio Nacional por Echeverría, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, junto con grupos paramilitares, salieron a hacerla cumplir. Dispararon a matar, como se los ordenó Luis Echeverría Álvarez. Una orden igual de vil y cruenta como la que el mismo Echeverría dio el 2 de octubre de 1968, cuando era secretario de Gobernación del entonces presidente
Gustavo Díaz Ordaz. El 10 de junio de 1971, ya como presidente, se convirtió en el autor de la represión estudiantil que se conoció como el Halconazo. Habían pasado 3 años de la masacre de Tlatelolco y las calles del Distrito Federal volvieron a teñirse de rojo. Fueron asesinados 120 jóvenes, según la versión oficial. Otras hablan de más de 200 muertos. ¿Qué sucedió? A media tarde de ese jueves, una marcha convocada por alumnos de la UNAM y del Politécnico en apoyo a la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que había estallado días antes, es emboscada frente a la Escuela Normal Superior. Que salían de Casco de Santo Tomás con dirección al Zócalo, pero en realidad se trataba de una trampa certera donde los estaban esperando y la finalidad era asesinarlos. Los autores eran paramilitares resguardados por la policía capitalina, conocidos con el nombre Enclave de Halcones, sujetos entrenados para matar. Egresados del Colegio Militar, integrantes del batallón de paracaidistas con sede en el campo militar número 1, donde también entrenaban. Eran los adiestradores de estos jóvenes. Ellos cobraban en el departamento del Distrito Federal y suena irónico, pero estaban adscritos al departamento de Limpia. Al llegar a la avenida de los Maestros, los halcones rompen el cerco y atacan a los estudiantes. Ese punto es el elegido por ser una trampa mortal, ya que solo tiene 5 calles transversales, copadas entonces por granaderos. Al grito de ¡Viva la Revolución! Y ¡Viva el Che Guevara!, los agresores arremeten con palos y tubos, pero también se lanzan disparos contra los estudiantes. Había una hilera de granaderos y de entre los granaderos salió una primera columna de halcones con varas en las manos, golpeando, y posteriormente detrás de ellos salieron otra columna de halcones con armas largas y cortas, y empezaron a aparecer también francotiradores en las azoteas. Los cuerpos inertes quedaron regados en las calles y muchos estudiantes que pudieron salvar la vida fallecieron horas después. La CNDH documentó que médicos y enfermeras fueron intimidados por hombres armados para dejar de atender a los heridos. Fueron halcones o agentes vestidos de civil a quitar las sondas. Otros pudieron salir en cajuelas de automóviles, esconderse en otros pisos. Hay el testimonio de un médico que afirma haber visto cómo bajaron a varios de los que estaban ya hospitalizados, los formaron frente a una pared y ahí mismo los fusilaron. El gobierno de Luis Echeverría, con el apoyo de medios serviles, trató de escudarse diciendo que el ataque fue provocado por una fracción radical de los propios manifestantes. Pero las evidencias de la masacre echaron por tierra la versión oficial. El regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, y el jefe de la policía capitalina, Rogelio Flores Curiel, fueron obligados a renunciar. Efectivamente, hoy hace 53 años, Luis Echeverría Álvarez dio la orden de disparar a los estudiantes y a lo largo de todos estos años, la historia, los estudiantes y millones de mexicanos solo tienen una palabra para él: asesino, asesino, asesino. Porque al igual que el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, no se olvida. Punto de referencia, Gilberto Molina. Luis Echeverría Álvarez murió impune. Nunca se le pudo castigar de uno de los mayores crímenes en la historia de México. El exoneró, ¿no? En 2009. Pero quedó pendiente, abierto un expediente que nunca se pudo cerrar. Pero él murió impune.
de ese y otros crímenes. Así es, sin embargo, importante cómo se está recuperando la memoria histórica de estos procesos, de estos eventos. Hoy hubo una cosa simbólica en este edificio que era de la Dirección Federal de Seguridad, donde hacían detenciones clandestinas en Morelia 8. Vamos, tenemos que despedirnos ya, me dicen. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. descansen.